La presentación y bueno, gracias también por la oración. Una bendición para mí esa oración. Y bueno, es bueno poder conocerlos. Algunas personas más veo que están conectadas esta vez. Hay un poquito más de personas que quizás no estuvieron al comienzo. Pero bueno, hemos estado hablando acerca de la oración básicamente en toda esta semana. Mi nombre es Alex, como ustedes pueden ver, soy pastor acá en la iglesia de Collegedale. Y bueno, estoy esta semana hablando con ustedes y me ha sido para mí un gozo poder estar cada mañana con ustedes. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de la oración hoy también. Y ya hemos estado viendo qué no es la oración y qué sí es la oración. Pero hoy vamos a estudiar una oración que conocemos muchísimo, una oración bien famosa que hizo Jesús o que nos enseñó Jesús, que es el Padre Nuestro. Sí, quiero que invitarlos a que vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versos del 9 al 13. Mateo capítulo 6, versos del 9 al 13. Y dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la oración del Padre Nuestro. Ahora, es interesante que si nosotros vamos a la parte paralela, al párrafo, al texto paralelo a este que está en Lucas 11, nos damos cuenta de que esta oración Jesús la enseñó por un pedido de los discípulos. Los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los discípulos no sabían orar? ¿Qué creen ustedes? ¿Sabían orar o no sabían orar? Roblero quiere quitar el silencio y no puede. Sí, yo creo que sí, pastor. Y sabían porque habían escuchado a los, a los judíos, ¿no? Claro, Sí, claro que sí. Ellos eran judíos y todos los judíos, es como si ustedes que son cristianos, son adventistas, desde que son niños sus hijos, ustedes los llevan al departamento de cuna y en el departamento de cuna aprenden a orar, aparte que los escuchan ustedes orar en la casa. O sea, ellos eran judíos y desde pequeños estaban acostumbrados a orar. Pero esta oración, a este pedido de los discípulos, no era enséñanos a orar porque no sabemos orar, sino enséñanos a orar como tú oras. Era el clamor de los discípulos. Ellos querían aprender a orar como oraba Jesús, de la manera que él lo hacía, porque aparentemente había una diferencia. Había diferencia en la manera en que oraba Jesús, en la manera que oraban los judíos o que le habían enseñado a ellos a orar. Entonces a ese pedido Jesús entonces comienza a hablar y les dice: ustedes cuando oren deben orar así. Y él dice, vamos a comenzar a mirar el Padre Nuestro, cada una de las partes para sacar algunas enseñanzas. Ahora, lo primero que voy a sacar del Padre Nuestro, antes de entrar a discutirlo todo o analizarlo parte por parte, es que si se fijan, el Padre Nuestro no está en singular, sino en plural. Jesús nunca dijo: Padre mío que estás en los cielos, dame el pan mío de cada día, o perdona mis ofensas, sino que lo pone en plural. ¿Por qué? Porque Dios quería que nosotros aprendáramos, Jesús quería que nosotros aprendamos a no ver las cosas egoístamente, sino no solamente para nosotros, sino que veamos como comunidad. Todos nosotros somos iglesia. Todas las personas juntas forman la iglesia. Esa es la iglesia, las personas, no un edificio. Y Jesús quería que nosotros aprendiéramos a vivir en comunidad, preocupándonos unos por los otros. Mis problemas son tus problemas, así como lo son también de Dios. Dios se preocupa tanto por nosotros como un padre y Él quiere que nosotros nos preocupemos como si fuéramos hermanos. Por eso nos enseña a orar en plural: Padre nuestro, porque no es solamente mío, sino que también es suyo, el otro, sea malo, sea bueno. Dios es Padre de todos.
Y precisamente así comienza la oración. Padre nuestro. Una de las cosas que más interesó a Jesús, o las cosas que ustedes ven en todas las enseñanzas de Jesús, es que Jesús se preocupó porque viéramos a Dios como nuestro Padre. Cada vez que Dios hablaba que Jesús hablaba de Dios, hablaba como Padre. Esa era la palabra que más frecuente usaba. De hecho, Jesús usaba una palabra que en griego sería Abba. Y Abba es como decir papito. No solamente le estaba diciendo papá o señor, no, le estaba diciendo papito. O sea, era una relación tan íntima y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener con el Padre. Que lo veamos como nuestro Padre, como alguien que realmente quiere estar contigo, alguien que te ama, alguien que lo da todo por ti, como papito. Fíjense, ahí hay un salmo, dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Otras versiones dicen, aún así me recogerá Jehová. Nuestros padres terrenales nos pueden fallar en cualquier momento. Hay hijos que han sido abandonados por sus padres desde el momento de nacer. Hay hijos que han sido abandonados por sus padres porque han cometido un pecado o porque se han apartado de Dios y los padres los han botado de su casa. Hay hijos que han sido abandonados por sus padres simplemente porque la chica salió embarazada siendo jovencita o porque el chico se dejó el pelo largo, por ejemplo, o hizo cualquier otra cosa. Sin embargo, Jesús está diciendo, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo quiero que tú sepas que en mi papá tú tienes un papito, que él nunca te va a abandonar, él siempre te va a mantener cerca. No importa cuán lejos tú vayas de él siempre te va a mantener cerca, porque él te ama. Así que lo primero que quería Jesús que aprendáramos en esta oración es que Dios es nuestro Padre. Es Padre de todos, es Padre tanto mío como Padre del malo, es Padre del bueno como del malo, Padre del que es adventista como que del que no tiene ninguna religión, es Padre de todos. Y fíjense, había un problema que no solo lo vemos nosotros ahora, de que muchas personas ven a Dios no como si fuera un padre, sino como un ser que hay que tenerle miedo. Y eso también pasaba en el tiempo de Jesús. Ustedes se acuerdan en una ocasión, que está en Juan 14, que Felipe le dice a Jesús, enséñanos al Padre, muéstranos al Padre. Porque los discípulos tenían ese mismo problema. Desde toda la vida habían visto a un Dios que si nos portamos mal castiga, un Dios que cuando las personas nacen con una enfermedad es porque Dios estaba castigando el pecado de ellos o el pecado de sus padres. Y entonces ellos decían, espérate, tú eres muy bueno con nosotros, tú nos muestras una bondad tremenda, nosotros queremos saber quién es el Padre, si realmente es como tú. Y Jesús le responde a Felipe, quien me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. Ver a Jesús, ver las acciones de Jesús, el amor de Jesús, el perdón de Jesús, el cuidado de Jesús hacia las personas, es el mismo cuidado que tiene Dios por todos nosotros. Es exactamente lo mismo. Ahora, la oración sigue diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús especifica Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Acaso hay otro Padre que puede estar en otro lugar que no sea en los cielos? La respuesta es sí. Miren, acá más adelante, en Juan 8:44, nosotros vemos que Jesús dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque su mentiroso es el padre de la mentira. O sea, hay dos padres en este mundo, por así decirlo. Padre que puede ser de muchas personas, aparte de nuestro padre físico, biológico. Es nuestro Padre que está en los cielos y el Padre de esta tierra, o el Padre de este mundo, o el Padre de todos los pecadores, los que queremos ser como Él. Para Jesús les estaba hablando no a personas que eran de la calle o personas que eran ateos, por así decirlo, sino que le estaba hablando a cristianos, le estaba hablando a judíos, le estaba hablando a personas que eran religiosas, personas que creían en Dios. Y Jesús les estaba diciendo, el Padre de ustedes
no es mi padre, el padre de ustedes es el diablo. Y la razón por la cual se lo dijo, está un poquito más adelante, está en el verso, acá, verso 8, verso 37, Juan 8:37. Le dice, ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Estas personas eran hijos del diablo, no hijos de Dios, por el simple hecho de que querían hacer lo que hacía el diablo, matar, mentir, las mismas cosas. O sea, nosotros somos hijos de aquella persona a la cual más nos parecemos. O nos parecemos a Dios o nos parecemos al diablo. Y eso fue lo que Jesús les dijo a ellos. Lamentablemente hay veces que nosotros, siendo cristianos, creyendo en la existencia de Dios, a veces nos comportamos más como hijos del diablo que como hijos de Dios. Precisamente porque queremos hacerle daño a otras personas. Toda persona que quiere hacerle daño a otro individuo se está comportando como el enemigo, porque el enemigo es el único que es asesino desde el principio. Dios, como Padre, constantemente nos ama y constantemente nos busca. Y así deberíamos parecernos. Por eso es que Jesús nos dice, oren al Padre que está en los cielos, al Padre de todos, al Padre bueno, a mi Padre, a mi papito. Ahora sigue diciendo la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros podemos santificar algo? No, exactamente, no podemos santificar nada. Nosotros de hecho no somos santos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio? Romanos 3:10 dice que nosotros no somos buenos. No hay nada bueno en nosotros. Lo que sale de nuestro corazón es pura maldad. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer santo a nada. Nosotros necesitamos ser santificados por Dios, pero no podemos santificar nada. Entonces te preguntas, ¿qué es lo que estaba queriendo decir Jesús acá? Santificado sea tu nombre. O sea, yo no puedo santificarlo. Por lo tanto, Jesús lo que estaba diciendo, Señor, santifica tu nombre. Papá, santifica tu nombre en mi vida. Ahora hay algo importante. La palabra nombre en la Biblia significa carácter. Y eso es algo que quiero que aprendan. Cada vez que ustedes vean en la Biblia, en el nombre de Dios, o Señor, glorifícalos en tu nombre, está refiriéndose al carácter de Dios. Y todos sabemos que según Juan, primera de Juan 4:8, el carácter de Dios es amor. Entonces Jesús lo que nos estaba enseñando era, cuando ustedes oren a Dios, pídenle que los santifique a ustedes en su amor. Que los hagan santos en el carácter de Él, que los hagan igual a Él. Amor, como Él es. Sigue diciendo la oración. Venga tu reino. Ahora, muchas veces nosotros entendemos esta parte de la oración como venga tu reino, como pedir que venga Jesús por segunda vez. Vemos el reino de Dios como algo que va a ser establecido en la segunda venida de Jesús. Y sí, se puede aplicar, por supuesto que sí. Sin embargo, fíjense ustedes, hay un momento en que Jesús, déjame ver acá, Lucas 17, del 20 al 21. En Lucas 17, del 20 al 21, un día se le acercan unos fariseos a Jesús y le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús le contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. O sea, el reino de Dios no es algo que vamos a esperar en el futuro cuando Jesús venga. Ahí se va a establecer el reinado. Pero el reino de Dios ya tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros. Desde el momento en que Jesús vino por primera vez, Él trajo su reino con Él. Él nos dejó su reino a nosotros desde ese momento. Desde ese momento Jesús quería que en nuestros corazones se comience a establecer el reino de Dios. Por lo tanto, cuando acá nos enseña a orar, venga tu reino, es un pedido a Dios, un pedido a nuestro Padre de que haga crecer en nuestros corazones los principios de su reino. Que podamos aprender a vivir bajo los principios del reino de Dios desde aquí, desde la tierra.
no necesariamente esperando a que llegue Jesús por segunda vez. Lo otro que dice la oración es: sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora yo les pregunto a ustedes, si Jesús nos está pidiendo que oremos al Padre para que se haga su voluntad, ¿eso no quiere decir acaso de que no siempre se hace la voluntad de Dios acá en la tierra? Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado alguna vez a personas que cuando, supongamos, les pasa algo, un accidente o tienen una enfermedad terminal, cáncer o algo así. Y he escuchado personas que le dicen a esa persona que está enfermo: esa es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios? O sea, ¿es la voluntad de Dios que yo me enferme con un cáncer? ¿Es la voluntad de Dios que mis hijos sufran porque su padre se murió de cáncer? ¿Es la voluntad de Dios que haya sufrimiento? No, por supuesto que no. Esa no es la voluntad de Dios. Jesús nunca nos enseñó eso. Jesús nos enseñó que la voluntad de Dios es que todos seamos amados, que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que ninguno perezca, sino que todos vengamos a arrepentimiento. La voluntad de Dios es darnos salvación a todos, es poder abrazarnos a todos, es que todos nos dejemos amar por Él, es quitarnos el pecado que está en nosotros, es quitar la maldad que hay en este mundo, es quitar el sufrimiento que hay en este mundo. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús lo que dice es: cuando ustedes oren y le hablen con su Padre, pídanle que su voluntad se haga en sus vidas. Porque hay otra persona en este mundo, que es el enemigo, que constantemente quiere imponer su voluntad por encima de la de Dios. El enemigo constantemente, dice la Biblia, Pedro lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que imagínense ustedes que ustedes salgan de sus casas y allá afuera hay un león rugiente, hambriento, que está deseoso de devorarlo a cada uno de ustedes. Ese león constantemente va a querer hacer su voluntad, y su voluntad es devorarte a ti. Entonces Jesús nos enseña y nos dice: cada vez que ustedes oren a mi Padre, pídanle que su voluntad, o sea, su amor, su cuidado, su protección, su salvación, todas esas cosas se cumplan en sus vidas, porque nosotros somos pecadores y Dios no impone nunca su voluntad, porque Dios es amor y el amor da libertad. El amor no impone, no obliga, no controla. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a Dios: papá, papito, haz tu voluntad en nosotros. Que tu amor se pueda cumplir en mí, que tus deseos se puedan cumplir en mí, que tus propósitos se puedan cumplir en mí. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Sea hecha tu voluntad de la misma manera que es hecha en el cielo, donde hay armonía y todo está en armonía con Dios. También que se haga en mi vida, que se haga en nuestras vidas, aquí en la tierra. Ahora, lo siguiente es en el verso 11 y dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Ahora, generalmente cuando nosotros leemos este verso, lo asociamos con el alimento físico. Provéeme alimentos, provéeme comida, provee mis necesidades básicas. Y lo podemos aplicar, no está mal, ya les dije. Sin embargo, recordemos que esta oración está dentro de un contexto mucho más grande, que es el Sermón del Monte. Esta oración Jesús la dijo cuando estaba teniendo el Sermón del Monte. Y esto está en el capítulo 6. Si nosotros vamos al verso 25 del capítulo 6, del 25 al 34, nos damos cuenta de que Jesús nos dice algo. Miren cómo dice el 25. Por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer, beber, ni por su cuerpo, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Ahora, ¿cómo ustedes creen que Jesús nos dice? Primeramente nos dice: pidan a Dios el pan nuestro de cada día. Sin embargo, después, momentos más tarde, dice: no tienen que preocuparse por lo que han de comer ni lo que han de beber. No hace sentido. Es como en un momento te dice: pídele a Dios que supla tus necesidades básicas, y después Jesús mismo te dice: no te preocupes por tus necesidades básicas porque ya Dios las tiene cubiertas. Y da varios ejemplos, porque dice: miren a las aves del cielo, nunca piden nada a Dios, no siembran, no trabajan, y sin embargo Dios se encarga de alimentarlas, no le falta el alimento.
Miren la hierba del campo que no hace nada y sin embargo Dios la viste, Dios la mantiene verde, Dios mantiene la flor hermosa y todas esas cosas. Y al final, fíjense, en el verso 31, miren del 31 en adelante, dice, así no os preocupéis diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, porque los paganos, o sea, las personas que no tienen a Dios, son los que siempre están buscando estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Y dice ahora en el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué son estas cosas? El alimento, el vestido, las necesidades básicas de cada uno. Dice, todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, cuando Jesús estaba diciéndonos acá en el Padre Nuestro, danos nuestro pan cotidiano o el pan que necesitamos, porque eso es lo que significa la palabra cotidiano, el pan que nosotros necesitamos, más que referirse al alimento físico, porque ya ese Dios se encarga de darnos, Dios se encarga de mantenernos, Él es nuestro sustentador, más que el alimento físico. Jesús estaba queriendo decir, prepárense o busquen el alimento espiritual, busquen el pan que ustedes necesitan. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? La primera tentación. El diablo lo tentó a convertir la piedra en pan. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios y especialmente la palabra viva de Dios, que es Jesucristo, el mismo Jesús, quien nos mantiene con vida. Nuestra vida viene de Jesús porque Jesús es la vida. Por lo tanto, lo que Jesús nos estaba enseñando acá, al pedir el pan que necesitamos, es pedir la palabra de Dios, pedir el alimento espiritual, pedirlo a Él mismo, porque Jesús es el pan de vida. Es papá, dame a Jesús todos los días, que Jesús pueda vivir en mi vida todos los días, que Jesús habite en mi corazón constantemente, que no falte Jesús en mí. ¿Se acuerdan que Jesús una vez dijo a sus discípulos, sin mí nada pueden hacer? Nosotros necesitamos a Jesús todos los días. No hay nada, nada, absolutamente nada en nuestra vida que nosotros podamos hacer sin Jesús. Lo necesitamos constantemente. Finalmente sigue diciendo, Padre, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y esto no es una condición. Jesús no está diciendo, si ustedes no perdonan, entonces su Padre no los va a perdonar. No, Él está diciendo, perdona a aquellas personas que te ofenden para que tú puedas ver y experimentar también el perdón de Dios. Porque la persona que no perdona, tampoco se siente perdonada por Dios. Entonces Jesús nos está enseñando a perdonar a las otras personas de la misma manera en que Dios nos perdona incondicionalmente. Dios no necesita nuestro arrepentimiento para perdonarnos. Dios nos da el perdón por gracia. Si ustedes se acuerdan en la cruz, cuando mataron a Jesús, ninguno de los fariseos que condenaron a Jesús a morir en la cruz le pidió perdón a él. Ninguno de los romanos que lo estaban crucificando, clavando sus manos y sus pies, le pidieron perdón. Sin embargo, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús perdona siempre, perdona por gracia. Como decía Roblero en la cruz, en la oración, y me gustó mucho eso, Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Constantemente esa es la gracia de Dios. Y el perdón no es que lo merezcamos, no es porque yo me confiese y pida, me arrepienta, yo merezco ser perdonado, no. Dios nos perdona sin merecerlo, porque es por gracia, es por gracia. Y eso es lo que está diciéndonos Jesús acá. Aprendan a perdonar de la misma manera que su papá los perdona a ustedes, por gracia. Porque cuando ustedes perdonan a otros, se sienten perdonados por Dios. Y sigue diciendo acá, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y cuando está diciendo acá, líbranos del mal, lo que significa es líbranos del maligno. Líbranos de aquel que nos hace daño. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿a todos ustedes les pasan cosas malas, sí o no? Constantemente.
y siempre nos van a pasar mientras vivamos en este mundo, porque vivimos en un mundo de pecado, rodeado por personas que somos pecadoras, y el pecado en nosotros hace constantemente que lastimemos naturalmente a la persona que nos rodea, incluso a las personas que más amamos. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice, líbranos del mal, no es que te libre de las cosas malas, porque eso no va a pasar hasta que Jesús no venga por segunda vez y nos transforme este mundo de pecado, sino líbranos del maligno, líbranos de caer como hace el maligno, líbranos de vivir como el maligno, líbranos de vivir en pecado, líbranos de hacer daño a las demás personas, líbranos de su tentación, líbranos de caer bajo su dominio. Ahora, quiero leerles, para terminar ya, cómo yo parafraseé la oración del Padre Nuestro. Quizás les pueda ayudar. Y yo la puse, si yo la parafraseara a mi manera, viendo todas estas enseñanzas que acabamos de ver ahora, pudiera decir, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Por medio de Jesús, purifica tu carácter en nosotros. Hazlo libre de todo el pecado que lo oscurece, para que podamos contemplarte exactamente como eres y no a través de nuestra naturaleza pecadora. Establece tu reino en nuestros corazones por medio de Jesús, para que entonces podamos anhelar ese día en que estemos contigo. Padre, que sea hecha tu voluntad, reconciliándonos contigo en Jesús, y que así, tanto los que habitan en el cielo como los que habitan en la tierra, podamos ser uno contigo. Padre, a pesar de que ya nos diste a Jesús y con él te diste a ti mismo, por favor, dánoslos también hoy y mañana y cada día de nuestras vidas, porque él es el pan de vida que necesitamos desesperadamente para permanecer unidos a ti y así vivir en este mundo y por la eternidad. Padre bueno, gracias por establecer tu reino en nuestros corazones, al reconciliarnos contigo y al darnos cada día, Jesús. Tú permaneces en nosotros y nos transformas a tu semejanza para así poder perdonar a los que nos ofenden y hacen daño. Gracias también porque nos das la seguridad de tu perdón. Y finalmente, no nos dejes caer en la tentación de pensar que podemos hacer algo por nosotros mismos. Y por sobre todo, líbranos del poder del maligno, para que ya sea que vivamos o muramos, sea para tu gloria. Amén. Eso sería todo lo que tengo para ustedes. Si tienen alguna pregunta. Pastor, sería bueno si usted pudiera enviar esa oración que terminó, que parafraseó, le pueda mandar al pastor Daniel Escalante o a alguien para que nos reenvíe. Ok, está bien. Daniel me mandó los números de teléfono de dos personas, creo, de un anciano, y yo se los voy a mandar a ellos para que se las haga llegar. Gracias. Gracias. Gracias, pastor. No hay problema. Gracias. Entonces, ¿oramos para terminar? Sí, pastor. Gracias. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, papito, queremos ponernos en tus manos y ayúdanos para poder orar como nos enseñó Jesús. Ayúdanos a entender que la mayor necesidad que nosotros tenemos es de que tu reino sea implantado en nuestros corazones. Y para eso necesitamos que Jesús esté en nuestras vidas todos los días. Es por eso que queremos pedirte en este momento, en esta mañana, antes de comenzar el día, Señor, que nos deje el pan que nosotros necesitamos, ese pan de vida que es Jesús. Que Jesús pueda permanecer en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Amén. Que al vivir Jesús en nosotros, podamos contagiar con tu amor a todas las personas que nos rodean y también especialmente a nuestra familia. Amén. Queremos pedirte tu bendición para este día. Acompáñanos en las tareas que tenemos que hacer, Señor. Y que cada cosa que hagamos siempre sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Todo te lo Amén. pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Cuídense mucho, que tengan un bonito día.